Entonces, hoy tenemos la isostasia de una cordillera, ¿no? Pues este concepto de la isostasia, de la clase anterior, es una herramienta importante todavía, porque nos permite hacer apreciaciones sobre el espesor de la corteza en diversos escenarios, ¿no? Hemos visto algunos casos de más simple, obviamente solamente corteza y manto, pero podemos poner una corteza, un manto, pero además una placa oceánica, y, una, y un océano, ¿no? Y además, la última vez vimos lo que sería la situación que se da cuando tenemos una cuenca sedimentaria. Entonces, son, como les digo, valores importantes que nos permiten siempre tener una línea de base, ¿no? En algún momento van a hacer un estudio, sea geológico, geoquímico, geofísico, en un terreno, pues hay que tener una línea de base, saber dónde está la corteza, tener una apreciación, y como ustedes ven, esto es en función del ambiente que estemos trabajando, ¿no? Pues eso no es el resultado final, pero es un a priori que necesitamos y es importante establecerlo siempre, ¿no? Entonces, este caso es el que nos faltaba. Entonces, en el no, pues, verán que no insistir, esto de la isostasia, esto es antes de las placas tectónicas. Entonces, antes de las placas tectónicas, y como veremos un poco a lo largo del curso, porque aquí, ustedes saben, la geología y las ciencias en general son una ciencia histórica, por lo tanto, aquí siempre vale la pena, bueno, en realidad todas las ciencias tienen una componente histórica, ¿no? Pero, eh, no sé, por ejemplo, en física ya nadie estudia la física de Aristóteles, ¿sí? Porque eso es ya muy antiguo, ¿no? Pero cuando ustedes comienzan a estudiar física, empiezan desde la física de Galileo, luego ven las leyes de Newton, entonces hay un proceso histórico también, ¿sí? En realidad en todas las ciencias. Y a veces eso también no se toma en cuenta, ¿no? Porque pensamos que los desarrollos científicos vinieron así de una sola y aparecieron. No es así, ¿no? Hay un progreso. Y lo mismo es en la geología, ¿no? O sea, en la geología, digo, las placas tectónicas, nuestra teoría fundamental, principal, no es que apareció de la noche a la mañana, antes había otras concepciones. Y esto de que la corteza se extendía y se comprimía, ya lo sabían desde antes de las placas tectónicas, ¿no? Eso está claro. Obviamente, las fuerzas que ocasionaban, los esfuerzos que ocasionaban esas compresiones y extensiones se explicaban de otras maneras. Entonces habíamos visto que si se extendía, teníamos, pues bueno, eso se vacía y tiene que llenarse de sedimentos, ¿sí? Tenemos una cuenca sedimentaria. Pero no olviden la estructura, ¿no? Lo que sucede, es decir, con una cuenca sedimentaria, precisamente lo que se espera es que se estire la corteza, se llene de sedimentos y por abajo, pues el manto empuje, ¿no? Si se acuerdan ese gráfico, ya no lo voy a volver a hacer. Entonces, una estructura un poco general de lo que sería una cuenca sedimentaria. Y insisto, yo les mostré en principio las cuencas sedimentarias principales, que las tenemos sobre todo en la región de la costa. Sobre la cuenca oriente, pues no, esa no les voy a hablar mucho porque eh, esa generalmente ustedes la ven más en la materia de geología de hidrocarburos, ¿no? Porque bueno, ahí están los principales yacimientos de hidrocarburos, no quiere decir que en los otros lados no haya, pero pues ahí están los principales y ustedes se toman un tiempo de estudiar la cuenca oriente. Entonces, por eso prefiero en este curso no centrarme tanto en la cuenca oriente y más bien centrar la discusión en las cuencas que están en la zona de lo que conocemos como la costa, ¿no? Que ustedes ven, hacen esa diferenciación entre el paisaje en sí también, ¿no? Y obviamente también hay que tener hasta diferenciaciones precisas en el tema cultural, o sea, entre lo que es la costa y lo que vamos a ver ahora, las cordilleras. Aunque también en la costa hay cordilleras, también eso también hay que tener claro, ¿no? En la región costa tenemos esa cordillera de, de, de Chongón-Colonche que separa justamente la, la, la cuenca sedimentaria de Manabí de la cuenca Progreso, ¿no? En el sur, en la parte cerca del Golfo de Guayaquil, en el Guayas. Y tenemos toda la cordillera costera, que es una cordillera muy pequeñita, pero que es una cordillera fin, ¿no? Sobre todo es más visible en la zona
Manabí, que da ese aspecto montañoso a Manabí. Entonces, si ven, tampoco es que no haya... Ustedes ven en general el relieve del territorio ecuatoriano es básicamente montaña, ¿no? Y la parte de cuencas sedimentarias es pequeña y la que es grande, pues, como es la despoblada, ¿no? Lo cual igual no quita nada, ¿no? Es decir, pues porque haya más o menos gente que es más importante, ¿no? Pero es más o menos eso, ¿no? La idea que siempre, cómo se ha determinado nuestro paisaje, ¿no? Y saber, sobre todo nosotros que somos de geociencias, saber diferenciar bien esas grandes estructuras principales que tenemos, porque al menos eso tenemos que conocerlo bien, esa es nuestra obligación como profesionales de geociencias, ¿no? De todas maneras, como les decía, pues ahí está, digamos, si quieres, separación, ¿no? Entre las zonas estas de las cuencas sedimentarias y las zonas de las cordilleras. Y lo interesante de las cordilleras, de la isostasia de las cordilleras, es que igual se produce un fenómeno una vez que comprimimos. Aquí en este caso no les voy a presentar ya eh, todo el proceso de compresión, sino simplemente qué sucede una vez que se ha comprimido la corteza. Pues bueno, tenemos algo como esto, ¿no? Tenemos una corteza y por acá se ha levantado, ¿sí? Y esto es lo interesante, vamos a ver. Todo esto es corteza, ¿no? Entonces, hemos comprimido y ¿qué ha sucedido? Aquí se ha producido como un abultamiento. Recuerden una vez más que estos son modelos, están insistiendo sobre la importancia de los modelos, que el modelo no es la realidad. ¿Por dónde es una cordillera? Esto es un modelo inicial. Entonces, recordar que, bueno, vamos a pensar que no es una cordillera que tenga relación con la parte marina, entonces, que por cierto, igual, ¿no? También hay que tener en cuenta, estamos hablando de una cordillera generada por esfuerzos tectónicos, es decir, con una compresión, pues, cordilleras marinas, recuerden como esa de Carnegie, que en realidad es un rastro de el punto caliente de Galápagos, ¿no? Que va generando magma y va generando esas pequeñas elevaciones. De todas maneras, si ustedes hacen ese análisis de isostasia, aún en una cordillera tan pequeña como la de Carnegie, y de hecho son los últimos estudios que se han hecho, porque esto sobre los años, pues bueno, ya se conoce. Pero ustedes ven a lo largo de los años 2000, hicieron varios estudios en la cordillera de Carnegie, de sísmica, de sismología, para ver precisamente esta estructura que se da, y eso es lo importante que ustedes tengan claro, esta estructura que se forma, es decir, toda esta corteza que se ha comprimido, ¿sí? Esto es manto, recuerden, todo lo que queda por acá es manto, acá vamos a considerar que obviamente está aire nada más, y lo que tenemos es, esta sería la altura H, esta sería obviamente la altura de la corteza, ¿sí? Porque verán que esta corteza es la que se ha comprimido y se ha creado esto de acá, entonces esto es la altura de la corteza, y esto, ¿sí? Esta diferencia B, esto es lo interesante que queremos que tengan claro, ¿no? Entonces verán, ¿no? Esto es manto, esto es corteza, y la estructura general de la cordillera, eso es lo importante que debemos retener de este pequeño ejercicio, es que siempre vamos a tener esto, ¿sí? Que cuando comprimimos algo, pues no se comprime solo arriba, sino que también abajo, ¿sí? Hay una estructura que se forma. Y eso obviamente tardó un poco en asimilarse, lo que se conoce como la raíz de la cordillera. Y lo interesante es vamos a hacer una apreciación, ¿no? Para ver cuánto mide esa raíz de la cordillera, sabiendo que esto pues más o menos la altura de una cordillera, ser 6 kilómetros, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es aplicar el análisis de la isostasia. Entonces, recuerden, ¿cuál es la idea del análisis de la isostasia? Pues bueno, nos vamos a imaginar todo esto, esto sostenido por una, dos y tres capas acá. ¿Sí? Estamos claros, ¿verdad? Entonces, es la idea, ¿no? ¿Verdad? Que no es simplemente ver, ya nos van a dar las capas formadas. Nosotros tenemos que, que tendríamos una, dos
3 capas. Toda esta altura de acá está sostenida por 1, 2 y 3 capas acá. Entonces aquí obviamente, ¿qué tenemos? Tenemos aire, ¿no? ¿Sí? Pues habíamos dicho que por ejemplo, esa densidad del aire, al ser muy pequeña, pues obviamente no es necesario que la vayamos a considerar. Entonces, el análisis de isostasia, ¿qué me quedaría? Bueno, si ustedes quieren, esta altura, H, creo que se me acabó, H, por la densidad del aire, más esta altura de la corteza, por la densidad de la corteza, más, le voy a poner B directamente, esta altura B, por la densidad del, entonces verán acá que está, ¿no? Esto está aire, corteza, aquí está manto. Todo esto tiene que ser igual a qué cosa? A toda esta altura, H más HC más B. Todo esto es, en cambio, Rho-C. Entonces, esa sería la ecuación de la isostasia para una corteza como la que tenemos, ahí, ¿no? Y aquí obviamente ya van apareciendo algunos ejercicios. Por ejemplo, ahí ustedes ven que primero, ustedes quieren esto de acá, como la densidad del aire es muy pequeña respecto a las otras densidades, pues bueno, esto, 0. Pero verán que el H no ha desaparecido de la ecuación, no está acá, en cambio, esa altura de la cordillera. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos ya un primer ejercicio. Despejar cuánto vale B, que sería lo interesante, ver la raíz de la cordillera. Verán que yo lo he escrito de esta manera. Ahora pudimos haberlo escrito directamente, como decíamos antes, que en lugar de escribir B, poníamos todo esto a una gran altura. Depende aquí, ¿no? En este caso, a esto le estoy dando una incógnita. Y todo esto, que es la cordillera, pues lo interesante de aquí es que debemos considerar que la cordillera no es solamente lo que está en superficie. ¿Sí? Estamos pensando que la superficie está aquí, ¿no? La idea es que para que exista la cordillera debe existir esto debajo. Entonces la cordillera en realidad es una estructura que tiene corteza hacia arriba, pero también hacia abajo, ¿no? Entonces, y eso, como les digo, ya lo sabía desde mucho tiempo antes de las placas tectónicas y antes de la sísmica, no había geofísica todavía. De hecho, la primera medida geofísica, eso veremos un poco más en la materia de geofísica cuando veamos la parte de gravimetría, veremos que cuando se hicieron las primeras medidas geofísicas, que por cierto fueron hechas aquí en parte de Chimborazo, por la misión geodésica francesa en los años de 1760, ustedes van a ver que esas medidas tuvieron un error, ¿no? Que no se podía explicar en ese momento. Y después, pues bueno, pasado el tiempo, se dieron cuenta que en realidad no era un error de la medida, estaban midiendo esto de acá abajo también, ¿sí? La raíz de la cordillera. Entonces eso es una idea que ustedes tienen que ya procesar muy bien, que la cordillera no solamente es lo que está arriba, sino que para compensar la isostasia aparece abajo una estructura, ¿no? Que compensa esto. ¿Sí? Por tanto las cualidades elásticas de la corteza al comprimirse, como en la necesidad de que esto se genere en un equilibrio isostático. Entonces, vean, solamente con esto ya teníamos antes de poder ver debajo de la Tierra, ya sabía cómo era la estructura de las cordilleras. Obviamente luego ya con los métodos geofísicos lo que se trata es de comprobar. De hecho, ese es uno de los trabajos que yo hago con la tomografía. Por ejemplo, uno de las dudas que todavía teníamos, bueno, pues es que todavía tenemos, porque mientras no publiquemos un paper mostrando eso con una revisión por pares. Pero bueno, podemos decir que ya tenemos una primera idea, por ejemplo, de que la compresión de lo que se conoce como levantamiento del Napo y la cordillera de Cutucú sí presenta igual una raíz de la cordillera debajo, ¿no? O sea, hay un ensanchamiento de la corteza debajo, es donde estamos, o sea, estamos porque bueno, yo estoy en Tena, estoy justo en el levantamiento del Napo. Entonces, obviamente, todo este levantamiento del Napo, que en realidad yo estoy viendo un poco hacia unos kilómetros hacia allá,
En realidad es una cordillera, ¿sí? La nominación, pues bueno, como es toda una compresión, podemos conocerle como el cinturón subandino oriental, que se le conoce, que comprende tanto el levantamiento del Napo como la cordillera de Cutucú, porque ustedes van a la zona del sur, a Macas, toda esa parte de Macas, sobre todo Morona, ahí ya ven, sí, una forma de cordillera inclusive, ¿no? Se ven aquí, no sé si están aquí en Tena, si no regresan, pues bueno, cuando están en Tena ven esta parte de donde están las antenas precisamente, todo eso, ¿eh? Es menos visible la cordillera. Ven hacia el norte, pues ahí está, bueno, está el sumaco, que es una actividad asociada, pero verán, nunca para existir eso. Pues ya para un quinto semestre de geociencias está claro que los volcanes no crean cordilleras, ¿no? De hecho, puede haber nacer un volcán sin ninguna cordillera por ahí. Entonces, tener claro de que el volcán es una actividad sucedánea que puede o no puede suceder en una cordillera. En este caso sucede porque, bueno, hay una cámara magmática, ¿no? Pero eso no es obligatorio. ¿Sí? Es como en el sur hay la cordillera, ahí no hay ningún volcán. ¿Sí? O si hubo restos de volcanismo, pues ya no están activos, ¿no? Entonces, les digo, esta estructura es lo interesante de mantener, porque bueno, igual no, es más, los cálculos no es que no sean importantes, pero pues, ya es un álgebra ahí, ¿no? Es cuestión de despejar. Igual aquí lo que se hace es que recuerden que nosotros teníamos un factor de estrechamiento en el otro caso, pues aquí definimos un factor de compresión, ¿no? Que nos puede, de la misma manera que nos servía eh, conservando el volumen, porque la idea es que todo esto de acá, este volumen que se ha formado nuevo, tiene que ser el mismo volumen que había originalmente antes de la compresión. Esa parte, como les digo, no es que no lo vamos a hacer, pero seguramente quizá entre las diversas tareas que podemos plantear, les podríamos plantear luego como tarea. Entonces, podría ser una de las tareas. Ya saben que siempre vamos mencionando cuáles podrían ser las tareas que luego vayan resolviendo, ¿no? De todas maneras, creo que sí vale la pena, sobre todo en el caso de las cordilleras, describir, digamos, la ecuación que queda, ¿no? Me queda, después de esto, me queda que B, o la altura B, o HB, como está en el libro, le pone HB, pero bueno. Entonces, esto es igual, me queda como la altura de la corteza, multiplicada, no veo nada, por manto menos corteza, manto, no, perdón, disculpe, esa sería, sí, manto menos corteza, está bien, manto menos corteza, acá abajo va el manto, y acá finalmente va un factor de compresión beta menos 1, ¿no? Sí, ¿verdad? Por si acaso, ¿no? Justamente estamos diciendo, esta parte es aire, esa decía del aire. Verán que está en el orden, la densidad del aire, realmente está en el orden de los gramos por metro cúbico, ¿no? En relación a los otros miles de kilogramos por metro cúbico, pues no era ningún cambio, ¿no? Entonces, obviamente, este beta es el factor de compresión, que generalmente está en el orden de 2, toma un valor de 2. Entonces, en realidad, esto es lo de acá, ¿no? Y lo importante es que si con los datos eh, actuales o los datos que conocemos podemos hacer este reemplazo, vamos a encontrar que, por ejemplo, verán que igual, ¿no? Aquí no va a aparecer este H de acá, porque este H de acá ha sido incluido dentro de este beta de acá. No hace falta conocer la altura de la cordillera, pero luego podría volver a plantear la ecuación y conocerla, ¿no? Entonces, de todas maneras, les voy a dar
resultado exacto, porque bueno, tengo ahí, por si luego lo hacemos como ejercicio para que no haya. Entonces, si ven, es el problema 2.6, para que los resultados, no todos los problemas tienen respuesta en el libro, pero algunos sí. Entonces, el problema 2.6 me sale 5.3 y 30, ¿no? Es decir, me sale después de hacer esto, me sale que B es 30 kilómetros y el H, es H de la cordillera, 5.3. Lo cual da una buena relación 5.3, ¿no? Las cordilleras están en el orden de los 6.000, bueno, las más altas 8.000. Pero, y eso es lo interesante de este análisis, quiero que les quede muy claro, si ven que esto vale 30 y esto vale 5, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta raíz, aquí no le he dibujado a escala, ¿no? Pero si ven que esta raíz que está acá, ¿sí? Más del alto de la cordillera, verán todo esto, aquí está la superficie, porque esto verán que valía 35, 30, ya estamos por acá en 60 kilómetros de profundidad de corteza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debajo de las cordilleras, la profundidad de la corteza es enorme, ¿no? 60 kilómetros. Y es precisamente lo que nosotros encontramos cuando hacemos la tomografía sísmica, ¿no? Podemos ver ahí sí una imagen muy clara de cómo es ese espesor de la corteza debajo de de los, de las cordilleras principales y obviamente de la cordillera. Ese de hecho es un trabajo de una tesis que está por presentar ya un compañero de ustedes, ¿no? Utilizar la tomografía para ver precisamente el espesor de la corteza debajo de la cordillera, sobre todo en la zona del Sumaco, ¿no? Entonces, eso obviamente es la investigación, pero ¿de dónde partimos? ¿Cuál es la base? Pues partimos de acá, ¿sí? Esto nos da una idea, ¿no? Es una primera aproximación de las distancias que nosotros esperamos encontrar. Entonces, una vez más, aquí verán que todo esto es observaciones indirectas, ¿no? Es la idea de todo de las geociencias y muchas de las ciencias en sí de, de la naturaleza, pues requieren observaciones indirectas, ¿no? Nosotros no podemos, como por ejemplo los compañeros de ecosistema, de ellos no pueden coger un ecosistema y meterlo dentro del laboratorio. No, o sea, es que aquí tienen que ir ahí, ¿no? Y ver sus especies y bueno, luego hacen unos modelos. Pero no es la misma condición que sus compañeros de biotech, ¿no? De biotecnología, donde ellos sí pueden coger, meterlos dentro del laboratorio y repetir varias veces. Pero ustedes ven, el método científico no se reduce a meter las cosas dentro de un laboratorio y estudiar, ¿no? Entonces, tienen que darse cuenta de la diferenciación de la especificidad de los métodos, porque generalmente lo que uno dice, pero bueno, es que esto como alguien ha llegado ahí, alguien ha perforado eso. No, o sea, esa es una forma de hacer ciencia, ¿no? Es decir, reducirlo a lo que se conoce como las pruebas positivas, ¿sí? Pues, coger esto, meter en un laboratorio y ver qué sucede así. Pero esto no podemos hacer, o sea, esto a las escalas que suceden no lo podemos hacer, igual que no pueden coger un ecosistema y meter eso dentro de un laboratorio, o no pueden coger un río y meter el río en el laboratorio. Se puede hacer modelos, se puede hacer aproximaciones, que una vez más tienen luego que ir a contrastarse con la realidad, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esto obviamente primero eran teorizaciones, luego se hicieron otras técnicas, pero pues digo, por el momento todas son indirectas. O sea, nadie ha cavado un túnel aquí y ha visto que la raíz de la cordillera no tiene sentido, ¿verdad? O sea, porque ese es uno de los problemas que generalmente tenemos en nuestras ciencias, de que la idea de ciencia generalmente es esa, ¿no? Que uno está encerrado en un laboratorio y va haciendo cosas. En el caso de las nuestras no es tan así. No podemos tener pruebas positivas directas, pero tenemos pruebas indirectas de todo esto que estamos haciendo. Y nuestro proceso de investigación es encontrar cada vez más pruebas, cuantificarlas, ¿no? Pues, como les digo, nosotros en este caso teníamos la idea de que había un ensanchamiento de la corteza debajo del levantamiento del Napo, y precisamente hacemos una tomografía sísmica y lo encontramos, y está ahí. Entonces, eso es esa es la idea de la ciencia, ¿no? Pero realmente partimos de eso. Entonces, ven, es ese proceso, ¿no?
Teoría, experimento, nueva teoría, nuevo experimento. Ese es el verdadero proceso de la ciencia. La diferencia, como les digo, es cómo se hacen los experimentos. Más hay tipos de ciencias de los cuales es posible coger los experimentos y meterlos dentro de un laboratorio y con un ambiente muy controlado, estudiar todo eso ahí. Digo, nosotros en las geociencias todavía no hemos llegado al manto. Entonces, si uno quiere perforar hasta el manto, pues no vaya a ir por la cordillera, ¿no? Toda esta raíz debajo. Por eso las ideas de llegar al manto perforando se piensan sobre todo en las placas marinas, que recuerden son apenas 6 kilómetros. Pero no ha habido todavía resultados, ¿no? Que es importante en algún momento llegar a tener verdaderamente. Saben que las perforaciones más profundas están en el orden de 12 kilómetros, un pozo que perforaron los soviéticos, el famoso pozo de Kola, que se llama, Kola Kuka, los cuales casi llegaron a 12 kilómetros, pero no pudieron llegar todavía al manto, porque en esa zona justamente no era la zona más fina de la corteza para perforar. Entonces, digo, hay un proyecto japonés directamente que trata de perforar en la placa oceánica para llegar al manto, ¿verdad? Hacer todo un evento alguna vez que se pueda llegar a esas rocas. Entonces, pues digo, esa es la idea, ¿no? De tener que hacer todas estas teorías, las ecuaciones, para luego seguirlas comprobando. En el caso mío, por sísmica, por métodos sismológicos. No hay otra manera. Bueno, también obviamente hay los métodos gravimétricos, ¿no? La gravimetría también ayuda. Pero como les digo, eso ya veremos en la materia de geofísica. Por el momento, por favor, estos valores quiero que deben quedarles perfectamente ya claros en este momento de su carrera, ¿no? La cordillera y la raíz debajo, ¿no? El ensanchamiento debajo es mucho mayor que lo que está arriba, ¿no? Y todo eso es cuestión de haber considerado, como les digo, la isostasia, ¿no? Es esa aproximación de que el manto se comporta como un fluido que está en equilibrio en el tiempo. Entonces, ¿no? Este podría ser un deber, hacer este pequeño despeje de ahí. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Que si no, terminado este, pues ya tenemos que pasar dentro de la misma unidad, obviamente, pero ya tenemos que ver otros temas. De hecho, más, en el curso general, en el curso normal, no tenemos más tiempo. Todo este ejercicio yo les solía poner como un ejercicio, ¿no? Pero un ejercicio en clase, de tal manera de que puedan ir haciendo y si hay preguntas se pueda ir resolviendo. Y esa también la otra indicación, ¿no? Que tenemos que insistir un poco, verán que al menos en esta materia, espero un poco nuestro laboratorio, ¿no? Nuestro laboratorio es también hacer unas ecuaciones, lo complementamos obviamente como sugiere un poco el libro, no sé si han visto, el libro sugiere hacer estos cálculos, hacer una pequeña rutina en MATLAB o en Octave. Ese era nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. Ahora, yo sé que hay otras materias que sí necesitaban obligatoriamente salidas de campo, ¿no? Entonces, esas. En este no es tanto el caso. Geodinámica no tanto, ¿no? Dentro de las variadas que tenemos por ahí. Para eso, para que igual se vayan viendo qué nos está faltando, qué no alcanzamos a hacer dentro de nuestro proceso. Pues como les digo, lo que nos está faltando aquí, por ejemplo, era ir al laboratorio de cómputo y hacer unas rutinas para hacer estos cálculos, ¿no? Que es exactamente lo que sugiere el libro, ¿no? Y estamos, como les digo, siempre siguiendo el texto que parece interesante dentro de su dinámica. Y también el otro proceso, como les digo, era avanzar un poco más de los mapas. Y eso pues también ya depende, ¿no? Como depende también ustedes cuánto hayan avanzado ya en ese proceso de conocer cómo hacer mapas. Por eso ese primer mapa que yo les he enviado de las placas tectónicas, ¿no? La primera prueba, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Entonces también en eso tienen que pensar. Esa parte no la estamos consiguiendo porque no todos tenemos las herramientas informáticas a disposición. Pero en cambio todo esto, pues sí, ¿no? Estamos trabajando normalmente. Eso lo insisto sobre todo por esa
horas de laboratorio que aparecen, ¿verdad? En nuestro caso, ¿no? En el caso de geofísica, ahí sí lo tenemos más grave, porque ahí sí necesitamos ir al campo, coger el equipo. Pero bueno, esperemos que para cuando ustedes lleguen, el próximo semestre, podamos tener alguna solución. Y eso les vuelvo a insistir, también depende de cuánto ustedes insistan ahí, ¿no? Para que al menos deberían pensarlo desde ya, porque imagínense el próximo semestre que muchos van a tomar geofísica. Ay, yo creo que se nos podría permitir hacer unas 2 prácticas ahí. Tampoco vamos a ir muy lejos, o sea, en el campus, con separación, distanciamiento, no somos grupos grandes. Creo que podremos insistir para que eso suceda. Pero como les digo ahí, ya de parte de los profes ya no. Le hemos insistido todo. Toca a ustedes un poco. En esto no, pues bueno, tenemos las ecuaciones. Pues verán esto, ¿no? 35. Perdón, acá llega la lluvia, vamos a cerrar la ventana. Pues. Entonces, dentro de nuestras aproximaciones, recuerden que esto de la isostasia, ¿en qué se basa? ¿Se acuerdan? Se basaba en que teníamos un esfuerzo, lo hemos llamado ya esfuerzo, en la base de nuestra columna, que se aparentaba o se igualaba un poco a lo que sucede en los líquidos, ¿no? Pero estamos dejando de lado el hecho de que en realidad esto no es un líquido verdaderamente. Como estamos eh, nos falta todavía otras componentes ahí dentro de las ecuaciones. Sería el siguiente proceso en complejidad de nuestro modelo. Entonces, el siguiente tema sería, entonces, como digo, lo primero hemos visto son unos esfuerzos verticales. Ahora tendremos los esfuerzos horizontales. ¿A qué se refiere estos esfuerzos horizontales? Pues bueno, la idea es que ahora tenemos ya, y nos va a servir también para pensar ya en los ejes en los que vamos a trabajar. Recuerden que a este vertical estamos llamando Y. Y bueno, a los otros podemos llamarle XZ. En realidad podemos llamar el nombre que querramos, ¿no? No es nada absoluto. Pero para tener un poco de idea, siempre el eje vertical y positivo hacia abajo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Recuerden que solamente teníamos un esfuerzo desde abajo. Pues no, aquí la idea es qué cosa, que si nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos, esta era una de nuestras cortezas, como por ejemplo acá con otra placa, con otro bloque. Sí, hay unos esfuerzos acá en las bases, que son los únicos que consideramos para la isostasia. Pero también hay otros esfuerzos laterales, ¿no? Es decir, va a haber unos esfuerzos de esta manera. Entonces verán que para simbolizar un poco un esfuerzo, estoy utilizando estas doble flechas, ¿no? Y estas componentes laterales no las estamos todavía tomando en cuenta, ¿no? Es decir, aquí en este lado, en esta cara, yo voy a tener una superficie, ¿no? Que recuerden es un diferencial de área, delta A, ¿sí? Otro delta A por acá. Y sobre estos diferenciales de área se está aplicando un
esfuerzo lateral. Entonces, aquí, como les digo, mucho cuidado. La idea es que estos esfuerzos no son vectores. Yo voy a señalar únicamente la dirección. ¿Bien? Entonces, estamos como aplicando unos esfuerzos sobre esta diferencial de área. Esa flecha roja, vean nomás como una dirección, más que no es un vector, ¿verdad? Lo mismo por acá, ¿no? Sobre esta flecha de acá, sobre esta área de acá, está aplicándose un esfuerzo de esta manera. Pero recuerden que estos, ¿cómo les llamábamos en esta dirección? Sigma y. Y aquí vamos a entender por qué necesitamos ese doble índice para simbolizar los esfuerzos. Como les digo, era el S, ¿no? De stress, ya, a ese sigma frío. Pues nada, aquí, miren, este esfuerzo está ¿en qué dirección? ¿Sí? Está en la dirección Z. Por lo tanto, este esfuerzo, este que estaba en la dirección vertical, Y, este en cambio está en la dirección Z. Por lo tanto, este será el esfuerzo Z, Z. ¿Estamos claros? Y este en cambio está en la dirección X, por lo tanto, este será el esfuerzo X, X. ¿Sí? Los esfuerzos horizontales o laterales que también se conocen. Entonces, esas son nuestras tres componentes ya de esfuerzos. Entonces, tenemos los esfuerzos horizontales, X, y Z. Eh, si las tres componentes son iguales, entonces tenemos que sigma X es igual a sigma Y, es igual a sigma Z, y esto es igual a un PL que se conoce como presión litostática. Ya vamos a ver que no siempre necesariamente esos tres componentes van a ser iguales, pero empecemos pensando el caso más simple, que las tres sean iguales, que es lo que sucede en los líquidos. ¿Sí? Cuando ustedes, ya saben, introducen un objeto en un líquido, ¿sí? Y eso todavía es de la hidrostática, todavía no necesitamos la hidrodinámica, recuerden la hidrostática. La presión es la misma en todas las direcciones. Entonces es lo mismo, ¿no? Si el manto se comporta exactamente como un líquido, entonces tenemos que las tres componentes serán iguales. Ya vamos a ver que esa igual es una primera aproximación, pero en muchos casos sí funciona. No necesariamente ya en el caso general, ¿no? Pero una primera aproximación, las tres componentes serán iguales y eso sería igual a una presión litostática. Verán que todavía no hemos hablado exactamente de las unidades en que medimos los esfuerzos, pero ya vemos que una primera idea es que eso es como una presión, es decir, tendrá unidades de las unidades en las que se mide las presiones en el sistema internacional, en pascales, por ejemplo. Pero como les digo, esta es una primera aproximación muy, muy grande, todavía muy grosera, digamos, para lo que queremos hacer. En realidad, los esfuerzos horizontales tienen la presión litostática. Entonces recuerden esta presión litostática, este sigma. Esto lo habíamos encontrado, ¿no? Revisarán la clase anterior, esto valía ρ, si es corteza, GY. ¿Sí? La altura, si esto es Y, ¿verdad? La altura de la columna. La presión o esfuerzo litostático es igual a ρ de la corteza, si es corteza, perdón, G, la gravedad, y Y.
y obviamente es igual a X, Y e igual a Z. Si es que estamos en el caso de, de que las tres componentes sean iguales. Pero como les digo, no es siempre lo que sucede. En realidad, lo que tenemos es que, y aquí sí ya, bueno, necesitamos este espacio. No, tenemos que borrar el gráfico y lo tienen ustedes. Entonces, este primer caso, la presión litostática, en realidad el esfuerzo X, los esfuerzos horizontales, tienen una componente adicional, ¿no? Es decir, que el esfuerzo X, si en principio será igual, esto será igual a qué cosa? A rho C, Y, ¿no? Si todo se cumple como hasta aquí, pero en realidad eh, hubo una falla del internet, pero bueno, así es. Se cortó el internet, entonces volvemos, ¿no? Lo bueno es que sí suele seguir la grabación. Entonces volvemos a esto, ¿verán? Entonces estábamos hablando. Tenemos esto sería la componente litostática, PL, ¿sí? En el caso de que sean iguales, pero además aparece esta componente adicional. Por el momento solo voy a hablar en la X. Este delta se conoce como el deviatórico. Vamos a poner como otro color. El deviatórico, ¿no? Esta palabra, ¿no? Deviatórico. El esfuerzo deviatórico. Como su nombre un poco nos da a entender, es una desviación, ¿no?, de valor litostático. Y lo interesante de esto es que este deviatórico, ¿cuánto se desvía horizontalmente? Este sigma X. Pues bueno, esto puede estar en el orden de -10
a menos 100 megapascales. En la corteza, ¿no? Entonces, ustedes ven que aquí de una sola vez he incluido algunos detalles adicionales sobre los esfuerzos. Los esfuerzos se miden en pascales, es como una presión. Pero recuerden, no es una presión, sería una presión exactamente solamente en el caso de los líquidos. Aquí estamos ya en sólidos, entonces en sólidos ya aparece esta otra componente. Pero bueno, esto está en pascales, todo esto está en pascales, ¿no? Esto está en pascales. Y además del orden, ustedes ven, es megapascales, millones de pascales. Profe, disculpe. ¿Sí? Ahí dice el devintórico o De, devi... deviatórico. Ya, gracias. Uh-huh. Entonces, bueno, como estamos ya digamos, avanzado un poco de la física básica, estamos introduciendo una nueva magnitud, que es el esfuerzo. Entonces, estábamos cuando introducimos una nueva magnitud, dábamos las unidades, dábamos los... Bueno, aquí ya ustedes ven, estamos ya un paso más, ¿no? Ya no podemos... Pues, una nueva magnitud, la magnitud del esfuerzo, en este caso el esfuerzo deviatórico, pero lo mismo puede ser el esfuerzo de X. Unidades pascales. Además, nos interesa a nosotros ya, verán que el trabajo nuestro es de ingeniería, ciencias aplicadas, entonces no solo nos interesa las unidades, sino el orden en el que pueden variar, menos 10 a menos 100. Y ahí he puesto un signo que es importante también. Profe, ¿qué dice el último? Acá, Sí. en la corteza, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de la corteza terrestre, ¿no? Los esfuerzos deviatóricos. Entonces, estos esfuerzos les he puesto un signo. Obviamente, ¿dónde vienen estos esfuerzos laterales? ¿Sí? Y esto es lo que al principio no, las teorías básicas no alcanzaban a explicar bien, ¿no? Porque si todo funcionaba solo como era la isostasia, pues ¿por qué aparecían estos esfuerzos laterales? Pues bueno, esto viene de la tectónica, ¿no? Precisamente de la compresión o de la extensión que puede haber en las placas, ¿no? Fruto del movimiento de placas. Hay zonas de extensión, hay zonas de compresión. Y de todas maneras, una cuestión importante que sí que es importante ahí, que yo he puesto ahí de los signos, que sí es importante tomarlos en cuenta. Pero de todas maneras, déjeme ver si no me estoy olvidando de algún detalle más. No, las unidades, como se apagó el internet y estaba buscando justamente para estar claros que no, como se me cortó el internet, no sé si seguía hablando un rato, entonces por eso déjenme ver. No se me está quedando un detalle importante ahí. Pero teníamos... Ah, sí, claro, hay un error ahí. Entonces, por eso tenía la duda, ¿sí? Que aquí me estoy saltando a otra parte. Bueno, esto era lo importante. Pues hay unos signos también ahí importantes, entonces que vamos a considerar positivo, negativo. Esto igual es importante, es una convención. O sea, no tiene nada que ver con que sea algo absoluto. Podría ser al revés. Históricamente así se consideró y no lo vamos a cambiar, ¿no? Por si acaso, no es como, es igual que todos los positivos negativos, ¿no? O sea, carga positiva, carga negativa en la electrostática, podríamos llamarle al revés y no pasaría nada, todo, ¿no? Si cambiamos todo. Entonces, lo mismo aquí, verán, no es que considerar que es una forma absoluta, ¿no? Nada más es una convención. ¿Qué cosa es esa convención? Que vamos a seguir nada más porque ya la teoría de la elasticidad se creó así.
Pues bueno, el positivo siempre lo vamos a considerar como una compresión. Cuando tenemos esfuerzos positivos, tenemos una compresión. Y cuando tenemos o nos sale un valor negativo, tenemos una extensión. Listo, puede ser perfectamente al revés, ¿no? De hecho, si ustedes ven esto, nada más es para esto juntar con cuando teníamos presiones, ¿no? La presión siempre es compresión, es decir, positiva, ¿no? Por si acaso, de ahí. Entonces, estos pequeños detalles, el deviatórico, el simbolismo, ¿no? Delta, sigma, XX. Lo mismo va a existir un deviatórico en Z también. Porque también hay un esfuerzo lateral en la dirección Z. Pero nos olvidamos un ratito de la otra dirección, porque la idea, y esa es un poco también digamos, la pedagogía que nos sugieren estos autores que nos están sirviendo de guía, porque esa también es la idea, ¿no? Cuando uno hace una explicación de un concepto nuevo, la idea es cómo también lo hacemos, eso es importante. Entonces, lo interesante aquí que se propone es decir, bueno, no vamos a entrar directamente a hablar el caso de 3 dimensiones, porque como son magnitudes nuevas, conceptos nuevos, quizás si nos lanzamos al caso verdadero de 3 dimensiones de una sola vez, pues va a ser complicado. Así que mejor vamos de manera más sencilla. Entonces, verán, sobre todo ¿no? Estos valores, eso nos va a servir mucho después, ¿no? Saber cuándo es positivo, cuándo es negativo. Seguimos, ¿no? Entonces, la sugerencia es, bueno, teníamos también un deviatórico en la dirección Z, pues olvidémonos un rato de eso y concentrémonos solamente en el esfuerzo en 2 dimensiones. Vamos a pensar que existen 2 dimensiones, ¿no? Es decir, somos simplemente un plano, no pensamos en un bloque, ¿no? Sino solamente es un plano. La idea es que tenemos ¿qué componentes? Si solamente consideramos las dimensiones X y Y, entonces tendríamos 2 componentes normales en el sentido de que son perpendiculares a una dirección, que serían las componentes sigma XX, sigma YY. Pero a más de eso, ¿sí? Estamos considerando, digamos, dibujarle por acá un poquito más abajo. Entonces verán que aquí ya vamos a otro paso, ¿no? Que tenemos que verlo de esta manera. Estos serían nuestros ejes, Y, X, bueno, X, Y, eso no hay problema. Aquí le dibujo así solamente por el espacio en el pizarrón. Pues verán que aquí la idea del esfuerzo normal es un esfuerzo que ya no lo podemos equiparar necesariamente a una presión, porque recuerden que la presión está definida fuerza sobre superficie. Y si ustedes vemos, en esta es como una hoja de papel, decimos el esfuerzo normal en dirección Y, ¿cuál sería? Es este de acá, voy a poner con otro color. Dirección Y tendría esta dirección. Y en dirección X, ¿eh? Entonces verán que aquí ya no hay una fuerza sobre área que podamos entenderlo como presión. Por eso les digo, el esfuerzo, bueno, se parece un poco a la presión, pero es una abstracción más allá, ¿no? Aquí no hay un área, porque el área que estemos viendo es esta. ¿Y este eje cuál es? Es el eje Z, pero ese decimos que no existe. ¿Vamos claros? Pero aquí damos ya el paso, como cuando siempre dan un paso, como por ejemplo aprenden
primero los números enteros y luego aparecen los fraccionarios y luego aparecen los imaginarios, los complejos. Pues bueno, lo mismo acá, ¿sí ven? Ya damos el paso de entender que los esfuerzos pueden tener unidades de presión, pueden parecerse en casos muy específicos a la presión, pero en forma general, nada, ¿no? Tienen esta dirección, aquí no hay ninguna área. Hay un área, sí, pero ese no lo estamos considerando, no existe. ¿Son suficientes esos esfuerzos para determinar lo que pasa ahí? No, porque hay otras componentes más que aparecen en este caso. Y ahí vamos a entender por qué aparecen estas, voy a poner más acá abajo esto nada más. Está bien, nada más que lo voy a poner por acá. Sigma XX en la dirección. Entonces recuerden del primer gráfico que borré, ese XX lo que me da es la dirección. Pero hay otras componentes aquí, cuando tengo esta forma. Tengo también dos componentes cortantes, ¿sí? Que van a hacer un esfuerzo de esta manera, ¿sí? Que van a tratar de formar este plano en esta dirección o en esta dirección, ¿sí? Es el esfuerzo que se conoce como el esfuerzo cortante, ¿sí? Así o así, así. Entonces, esos esfuerzos cortantes los voy a simbolizar como XY o el YX. Y si ustedes ahí por fin entendemos por qué era la necesidad de poner ese doble índice de I, ¿sí? Porque estamos en el caso, obviamente el caso unidimensional no nos interesa, porque pues en el caso dimensional volvemos a las presiones que ya conocíamos. Pero si bien en el caso bidimensional aparecen estas nuevas componentes de esfuerzo cortante, que pueden ser en dirección XY o la YX. Las dos direcciones pueden aparecer en este caso. Insisto una vez más, verán que esto que estoy dibujando aquí no son el esfuerzo no es un vector. De hecho, son componentes de una magnitud que se conoce como tensor. Igual, siguiendo la pedagogía del libro, como nos dice, pues cuando hay una primera introducción, no es conveniente utilizar el lenguaje de los tensores. Eso lo dejaremos para el siguiente curso en geofísica, ¿no? Por el momento vamos a considerar que el esfuerzo son estos números, tiene componentes normales de X, X, Y, y estas componentes X, Y y X. De todas maneras, falta todavía una simplificación adicional. Sigma XY tiene que ser igual a sigma YX. ¿Sí? Porque si XY es mayor que YX, ¿qué va a pasar? Va a haber una componente resultante y va a empezar esto a rotar para acá. Y no queremos aquí rotación. Entonces, para que esta componente sea igual a esta componente, entonces sigma XY tiene que ser igual a sigma YX. Entonces, si quieren les dibujo. Por eso les digo, aquí la dificultad que se nos presenta en los esfuerzos es que no es algo que podemos directamente representarlos geométricamente, como hacíamos con las fuerzas que eran vectores. Pues el vector, como lo dibujamos, como un segmento, como una flecha, y eso siempre lo podemos dibujar. Los esfuerzos no necesariamente, ¿no? Sí, no tenemos una representación inmediata gráfica en forma de un vector o una flecha. Por eso, igual verán que no, estas de acá son las direcciones, no son los esfuerzos. Entonces, como siempre, como todo concepto nuevo, a veces puede ser que no es totalmente claro al inicio, pero ya vamos a ver que poco a poco vamos a irnos acostumbrando a estas notaciones. Para eso esa es la idea, y por eso hacemos esta introducción en el curso. Porque, pues bueno, la otra solución sería, pues nada, simplemente decimos, verán, para estudiar la deformación de la corteza, pues necesitamos estas cantidades, sigma XX, sigma Y, sigma X. Si ustedes revisan muchos libros, sobre todo de geomorfología, es así como se procede, ¿no? Es decir,
en una página, por ejemplo, les dicen, para estudiar la deformación y las fallas dentro de la corteza, necesitamos estas cantidades. Se miden en pascales, cuando son positivos, cuando son negativos, y ya, se acabó, ¿no? En cambio, la idea aquí es que nosotros tengamos un conocimiento más profundo, básico, de ciencias básicas, sobre estas estructuras de lo que sucede en el esfuerzo, ¿no? Porque verán, tampoco vamos a hacer un curso de elasticidad teórico, ¿no? No, la idea nuestra, por si acaso no perderán de vista, es que queremos llegar a explicar dos grandes fenómenos, que son las fallas y los plegamientos. En realidad es eso. Pero para llegar allá, como les digo, podríamos tomar el camino, pues simplemente estas son las cantidades, estas son las fallas, estos son los plegamientos, vemos el mapa de fallas, ¿no? Digo, ese sería una vía en un curso de geomorfología normal. Pero justamente por alguna razón esta es una materia de geodinámica y no de geomorfología. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Vamos a llegar allá, queremos llegar, ese es nuestro objetivo, es de llegar a eso, estudiar las fallas y los plegamientos. Pero desde la geodinámica queremos seguir todo este proceso de cómo vamos desarrollando las ecuaciones, ¿no? Una vez más, seguramente no vamos a poder desarrollar todas, pero las bases sí es importante que quede claro, como por ejemplo que esto hace que no haya rotación. Por lo tanto, en realidad necesitamos tres componentes para el esfuerzo en dos dimensiones. Entonces, el esfuerzo en dos dimensiones se describe por las componentes de x de x, y x, y. Porque la y x ya vemos que es la misma. Ay, perdón un minuto. Listo. Lo siguiente que necesitamos. Entonces, estamos claros, verán, como les digo, aunque son definiciones que pueden parecer muy básicas, muy elementales a veces, sí es importante que queden claro precisamente desde el inicio, ¿no? A veces ustedes se concentran solamente en los ejercicios, pero se olvidan de que las definiciones y los conceptos también son importantes, ¿no? Por eso, cuando se hace un examen de los normales o de los generales, pues siempre se preguntan conceptos, se preguntan ejercicios. Es un poco lo que sucedió, no sé, creo que todos han de haber visto ya las calificaciones. Sí, ven, cuando yo les preguntaba sobre, generalmente no podemos, no tenemos el tiempo de estar detallando los ejercicios que enviamos, ¿no? Por eso les digo, están las horas de tutoría para los ejercicios, poderlos, eh, poderlos aclarar, si hay dudas, si hay cosas que me faltaron, eso lo hacemos en las horas de tutoría. Aquí el tiempo tenemos, ya saben, muy, muy justo.
Pero de todas maneras, sí vale el comentario que yo vi que pasó en algunos compañeros, porque no fue, ¿no? Lo que sucedió fue que en la pregunta estaba muy claro, ¿no? Decía determinar el triángulo, pero ahí decía claramente justificar, es decir, conceptualmente, expresar conceptualmente con palabras, por qué había esas direcciones, ¿no? Entonces, sí, algunos hicieron muy bien, el triángulo está muy bien, entiendo que. Pero la siguiente idea es esa conceptual, es decir, ser capaz de escribir en palabras el porqué de esas direcciones. Entonces, obviamente, viene con el hecho de que uno ha comprendido bien los conceptos. Ahora, yo sé que alguien puede decir, no, lo que pasa es que no vi la pregunta, etcétera. Bueno, esa es otra cuestión. ¿No? O sea, no entendí la pregunta, no estaba clara. Bueno, pero les digo, siempre es la idea en los ejercicios, ¿no? O sea, es simplemente la parte numérica, las dos cosas son importantes, ¿verdad? La parte conceptual, la parte numérica. Entonces, por el momento estamos en la parte conceptual. Vamos que estos pequeños detalles que luego les van a acompañar, porque esto verán que van a volver a ver en otras asignaturas, ¿no? Pero ahí sí ya directamente, ¿no? Les darán directamente, es el esfuerzo litostático, vale tanto, produce estas deformaciones. Nosotros nos tomamos, en cambio, el tiempo, ese es el objetivo de esta materia, en detallar esos valores. Si ven que esto, por si acaso, XX, Y, XY, no son las componentes de un vector, verán cuántas veces insisto, no son el IJK de un vector, no es que esto puedo ponerle IJK y se forma un vector, no es así. ¿No? Para nosotros son tres números, es una nueva magnitud, ¿sí? El esfuerzo está determinado por tres números, ¿sí? Dos esfuerzos normales y un esfuerzo cortante. Que por cierto, en la literatura lo vamos a encontrar como el shear, ¿no? El shear stress, ¿no? Porque el otro es normal, está bien, pero aquí recuerden, esto es el shear, ¿no? Ese es el esfuerzo cortante. Vale la pena la aclaración porque, como siempre, en inglés hay más términos técnicos que no tienen una traducción directa, porque para nosotros cortante incluye varias acepciones del inglés, ¿no? Entonces, en este caso, no, ese es shear, este tipo específico de esfuerzo cortante, ¿no? ¿Estamos claros? Verán, por favor. Entonces, verán que la siguiente idea es que nosotros tenemos estos ejes y por ciertas razones prácticas que luego entenderemos, a veces vamos a necesitar rotar. De hecho, ese es uno de los trabajos que generalmente, eso sí lo hacíamos en la salida de campo, es decir, nosotros vamos sobre una falla, nosotros tenemos que encontrar unas direcciones y al hacer esas direcciones vamos a hacer unas rotaciones. Bueno, esas rotaciones también tenemos que hacerlas con ecuaciones, ¿no? Y de una vez les digo, las ecuaciones de las rotaciones son muy interesantes, pero igual que sucedía con las ecuaciones de la trigonometría esférica, pues bueno, son bastante extensas. Nosotros solo las vamos a utilizar, ¿no? Son bastante extensas de encontrar. Ahí sí no estoy muy claro si ustedes vieron esas transformadas de rotación cuando veían sistemas lineales en álgebra lineal. Bueno, son esas matrices que vamos a escribir ahora, ¿no? Rotación de ejes. Pero verán, digo, la idea es que la formación en ciencias básicas que ustedes han tenido nos garantiza de que las matemáticas, la física no todavía, porque digo, física falta un poquito, falta que vean un poco de mecánica de fluidos de algunos, ¿sí? Pero si ustedes revisan todo lo que estamos aprendiendo, pues ya, por ejemplo, vamos a necesitar mucho de termodinámica, que ya lo vieron, o algunos están viendo, no sé. Están viendo termodinámica, también muchos conceptos importantes de termodinámica, muchos conceptos de mecánica de fluidos. O sea, ¿entiendes? La formación de ciencias básicas, toda la matemática, toda la física, pues esa la necesitamos. ¿Sí? Por alguna razón que ustedes hacen esa formación, ¿no? Simplemente poner horas ahí para que se demoren un rato antes de llegar acá. No, pues, la idea es que para llegar acá, pues, es una formación inicial
Entonces, por ejemplo, esto de las rotaciones se suele ver a veces, no sé, eso sí, no estoy seguro. Además, tampoco es obligatorio, pero ¿la idea cuál es? La idea es que nosotros tenemos nuestros ejes X y Y la hemos rotado, ¿sí? Vamos a rotar un ángulo. Entonces aquí rota teta, que obviamente también va a rotar el ángulo teta, ¿no? Ahora estas rotaciones obviamente, pues digo, podemos quedarnos un rato viendo las ecuaciones de la rotación, es importante, pero más bien en este caso vamos directamente al sentido práctico. En algunos casos vamos directamente a la práctica porque tampoco podemos quedarnos solamente haciendo ecuaciones. Esta rotación de ejes nos permite, pues es importante, porque nos permite eliminar las componentes de corte, ¿no? O la componente de corte, vimos que es una, ¿no? Que tiene dos componentes. Los componentes del shear stress, el esfuerzo cortante. ¿Bien? Entonces podemos hacer una rotación y vamos a encontrar un punto en el cual la componente de corte se hace cero, ¿no? Y en realidad esa es la idea de nuestras rotaciones. Ahí, como les digo, pues igual, tenemos una serie de ecuaciones que podemos desarrollarlas como ejercicios prácticos, deberes, etcétera. Por si acaso, igual, si todas esas ecuaciones, la mayor parte están en el texto, ¿no? La idea aquí, como insisto, es, yo a veces prefiero detenerme más aquí, como son nuevos conceptos, más en la parte conceptual, aquí las ecuaciones de la rotación, encontrarlas, igualarlas, hacer los respectivos despejes, etcétera, etcétera. Pues sí, es muy importante también, pero no podemos quedarnos tanto tiempo ahí, pues porque si no, no alcanzaríamos a ver el resto de cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta rotación y las componentes de corte se hacen cero, entonces cuando sigma xy es igual a cero, ¿sí? Tenemos que sigma xx le vamos a llamar un sigma 1 y al sigma le vamos a llamar un sigma 2. Y este sigma 1 y sigma 2 son los esfuerzos en otro nombre que va apareciendo aquí. Los ejes principales. Verán, esto les digo, ¿no? Es simplemente cuestión de aplicar las ecuaciones de la rotación. Verán que estamos introduciendo algunos conceptos, ¿no? El concepto de ejes principales serían los esfuerzos sigma 1, sigma 2, en nuestros nuevos ejes, ¿no? O sea, la idea es que nosotros esto hemos transformado a un eje X' y prima. De tal manera que la componente de corte, la XY, se haga cero. Y solo me queden dos componentes, sigma 1, sigma 2, que son los componentes del esfuerzo en los ejes principales. Y esto, les insisto, siempre se puede hacer, ¿no? Esto siempre lo voy a poder obtener
Siempre queda la duda si valdría la pena, o sea, detallar más estas ecuaciones, porque generalmente, sobre todo si ya van en los libros de geomorfología, van a ver que directamente, ¿no? O sea, directamente les habla de los sigma 1, sigma 2, o sea, de las componentes de los ejes principales, ¿no? Por si acaso, y eso también vale la pena porque es importante para tener otra apreciación, no centrarnos solamente en un texto. Les quiero mostrar esto que les estoy hablando, aunque obviamente aquí ya les voy a mostrar directamente en 3 dimensiones. Quiero mostrarles del libro mismo, cómo aparece ahí. Geología. Este es un libro que ustedes sería interesante que también lo complementen. El libro que les voy a mostrar, como siempre está esto a veces este libro, el que estamos usando, pues no, parece un libro de física, es mucha física. Pues no, si ustedes van a ver un libro de geología, de geomorfología, pues van a ver que nada, también tienen ecuaciones, ¿no? Es decir, una cosa también es hacer la observación sobre el terreno, pero sí, también necesitamos de esas ecuaciones. Antes de mostrarles, la única cuestión es que sí, cada libro, el libro prefiere comenzar por la deformación y luego hablar de los esfuerzos. Y eso ya es una elección. A ver, aquí hay una especie de resumen. Voy a mostrar. Este libro es, digo, uno de los textos igual clásicos de la geomorfología, que es el libro de Hakon Fossen, que también lo tenemos dentro de nuestra bibliografía en físico, en nuestra biblioteca. Y pues digo, simplemente es para mostrarles. La cuestión es que el libro, se ven, cada bibliografía es diferente, ¿no? Esta bibliografía empieza primero desde las deformaciones y luego muestra los esfuerzos. Ahí, pues, si ven Entonces, sí están viendo, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la página 70, dice stress. Bueno, si quieren, vamos. Miren, capítulo 4, ¿no? Previamente han estudiado las deformaciones, que es lo que vamos a ver después. Pero aquí, si ve, comienza el esfuerzo, define el esfuerzo, las unidades. ¿Sí? Y aquí va, ¿no? ¿Sí ve? Estrés normal, estrés cortante. Normal estrés, shear estrés. La convección de signos que hemos visto, ¿sí? Convención de signos, positivo, negativo. Como dice clarito, ¿no? Es una convención. Les muestro este libro porque, como les digo, a veces es el libro el que estamos, el de geodinámica de Turco de Schubert, sobre todo a la gente que tiene un deseo más de geología, pues lo ve así, se ve muchas ecuaciones, tiene mucha física. Bueno, yo les sugiero que si quieren leer lo mismo, pero desde un libro más de la geología, pues este es la forma, ¿no? La única cuestión es que si ven, o sea, no va exactamente en el mismo orden, pero, por ejemplo, pueden venir al capítulo 4 y revisar, ¿no? ¿Sí ven? Las componentes del estrés. Aquí igual, ¿sí ven? De una se lanza a las 3 dimensiones. ¿Sí? Aquí claramente, por ejemplo, esto, ¿no? Es muy interesante lo que menciona aquí. ¿Cuál es la diferencia entre los vectores, matrices, tensores? Aquí aparece el famoso deviatórico. ¿Sí? Nada más que el orden es diferente, ¿no? En 3 dimensiones. Y bueno, acá ya se lanza otras cosas que son el círculo de Morios, que más bien es parte de la
Eso lo verán más en la geotecnia, ¿no? Eso no nos interesa en esta parte específicamente. Entonces, es simplemente para mostrarles dónde pueden revisar esto. También desde un punto de vista más de la geología, les muestro la portada del libro, ¿no? Este libro, como les digo, es esos libros base que todos los geólogos han visto algún tiempo. Geología estructural, Structural Geology, Haakon Fossen. Vale la pena mostrarles eso. ¿Les ven? Hay unas ecuaciones, nada más que, como digo, este es un libro desde las entradas mismo. Nada, se dan cuenta de que este es un libro mucho más de geología, ¿no? Miren, con observaciones, con muchísimas observaciones de campo. Pues, siempre les recomiendo también que complementen lo que estamos haciendo con otras lecturas. Una vez más tenemos el problema de que puede ser que el inglés no sea tan fácil para hacerlo fluido, pero esa es la otra opción, porque como les digo, en ese libro de Haakon Fossen es más hacia la geología, ¿no? O sea, la forma mismo, los colores, las fotografías de elementos, de rocas, de formaciones. Puede ser un punto muy interesante para que también se motiven a seguir viendo estas otras ecuaciones. Nada más que ahí verán que en la introducción es una introducción flash de las cosas, ¿no? O sea, no hay mucha teoría, pero por eso les digo, es la diferencia. No estamos haciendo geología estructural, esa no es, ahí es donde vamos, ¿sí ven? Cambiando un poco de geología y geociencias. Y vamos más hacia la geodinámica. Detalles que, digo, yo sé que son simples, que a veces pueden parecer muy, muy obvios, pero pues hay que insistirlos, porque si no, la gente a veces no entiende por qué tenemos que hacer esto. Entonces, ¿ven? Esfuerzos en los ejes principales, ¿no? Los logramos simplemente por una rotación. Con los esfuerzos en los ejes principales, sobre el cual podríamos quedarnos igual haciendo muchos más ejercicios, pero la idea es que esta primera idea de haber trabajado esto en 2 dimensiones nos permite extrapolarlo básicamente o rápidamente a 3 dimensiones, que en realidad es lo que después vamos a utilizar, ¿no? Esta notación de esfuerzos en ejes principales, del haber hecho que la componente de estrés sea cero, algo que siempre podemos lograr mediante una rotación de ejes. Bueno, aquí mucho cuidado, no verán que la idea es que si nosotros observamos esta estructura en el campo, no es que a esto le vamos a hacer girar, no, simplemente nosotros podemos elegir el eje en el cual hagamos las medidas y los cálculos. Eso siempre lo podemos hacer. Entonces, es por eso que podemos lograr esta descripción del esfuerzo en función de los ejes principales. Y lo mismo, nada más que ahí sí es más difícil de dibujar, por eso empiezo dibujándoles en 2 dimensiones, para que entiendan a qué nos referimos con la rotación de los ejes. Pues, estos ejes de acá serán los nuevos ejes. Si hacemos que la componente esta sea 0, pues entonces tendremos ya los ejes principales. Eso es lo que se busca luego, ¿no? Y generalmente luego verán que, sobre todo en el caso de las fallas, hay una dirección privilegiada, que es la que nos da los ejes principales. Por el momento, digo, la idea es guardar el concepto. Y lo hemos hecho en 2 dimensiones porque aquí es más fácil de dibujar, entender lo que es una rotación de ejes, porque ya en realidad lo que necesitamos es directamente pasar a las 3 dimensiones, ¿no? Entonces, esfuerzo. Aquí lo que sucede es que ya es un poco más complicado de dibujar, pero obviamente lo que nos vamos a pensar es que tenemos una especie de cubo, como teníamos un cuadrado de prueba, que es un cubo de prueba sobre el cual se van haciendo las diversas componentes.
En realidad la idea aquí es utilizar un poco más la abstracción. Es decir, que de entrada, en tres dimensiones, se obtienen, estoy cambiando, seis, ¿no? ¿Verdad? Componentes del esfuerzo. ¿Cuáles son estas? Tres normales. Sigma X, sigma Y. Tres componentes normales. ¿Y qué tenemos que ponerles? Tenemos que ponerles todas las demás que serían las combinaciones entre los esfuerzos cortantes, ZX, YX, XZ. Si hacemos todas las combinaciones, necesitamos 6 componentes más cortantes, pero por lo que mismo habíamos hablado, para que no haya rotación, pues solamente necesitamos sigma XY, sigma XZ, sigma YZ. Y las otras, por ejemplo, la YX, pues dijimos que tiene que ser igual para que evitar que haya rotación. Lo mismo la ZX tiene que ser igual a la XZ y la YZ igual a la ZY. Por lo tanto, necesitamos 6 números, 6 componentes para definir el esfuerzo en 3 dimensiones. Y obviamente también tendremos pues los diversos deviatóricos, ¿no? Por ejemplo, porque eso tenemos que juntarlo. Podemos no escribir los deviatóricos en 2 dimensiones, algo lo definimos, ¿no es cierto? En 3 dimensiones, ¿cómo quedarían los esfuerzos? Los esfuerzos deviatóricos, en cambio, y eso sí lo vamos a necesitar porque sí van a ir apareciendo en las diversas o siguientes ecuaciones que tengamos que escribir. Nada más que aquí, pues como siempre a veces, recuerden que hace un rato habíamos escrito en forma de que el esfuerzo en X era igual al esfuerzo litostático más una componente deviatórica, ¿no? ¿Sí? Nada más que aquí, y pues igual, yo lo escribiría con el delta, ¿no? El delta, pero eso les advierto, a veces es un poco la vía de los autores, ¿no? Cambian a veces de notación. Obviamente cambian de notación porque también hay unas rotaciones que se han introducido aquí, pero este es el esfuerzo deviatórico, ¿no? ¿Sí? Es igual al esfuerzo en X menos P, la presión litostática. ¿Sí? Hace un rato habíamos escrito, pues revisarán, que el sigma XX es igual al deviatórico más P. Y no, como digo, no es gratuito de ponerle delta o prima, es simplemente notaciones que el texto ha elegido y yo he preferido seguirlas para que si luego tienen que leerlo, pues no se vayan a perder ahí contra entre algo que yo escriba, pues pasen más tiempo viendo si es lo mismo. Por eso les digo, yo he preferido seguir siempre la misma notación, aunque yo aquí hubiese escogido directamente para deviatórico el delta. Acá le pone con una comilla porque está indicando que se ha hecho una rotación a los otros ejes y se ha obtenido este deviatórico. Entonces, ¿sí ven? Este es el deviatórico en X. El deviatórico en Y sería lo mismo. Perdón, en Y. Que recuerden que si esto es, estamos en condiciones precisas de este deviatórico en Y, ¿cuánto valdría 0, ¿no? Porque esto era igual al original de acá. Pero por el momento simplemente pongamos. Y recuerden, el P, una vez más, es la presión litostática, ¿no? Que vale ρ, G, Y. ¿Verdad, no? Son ecuaciones que las volvemos a escribir, nada más que las volvemos a escribir
en 3 dimensiones. Son las mismas ecuaciones de hace un rato para los deviatóricos. ¿Por qué insistimos tanto en este concepto del deviatórico? Pues ya vamos a ver qué es la base para el análisis posterior que hagamos, sobre todo respecto a lo que son las fallas, sobre todo a esa aplicación. Pero para llegar a las aplicaciones, eso les digo, este capítulo, digamos que es un poco el más teórico de todos, porque no vamos a ver una aplicación directa sobre, como la vimos en la isostasia, ¿no? En la isostasia directamente las ecuaciones y rápidamente pudimos hacer algunas aplicaciones a cortezas, cordilleras, cuencas sedimentarias. Acá no, acá estamos viendo conceptos básicos. Un montón de ecuaciones pequeñas que yo no necesariamente no estoy subrayando porque luego las volveremos a escribir ya en los casos fundamentales. Pero como les digo, toda esta descripción de los diversos escenarios que van a ir apareciendo es imprescindible después. ¿Sabes? Si pudiésemos pasar de alguna de las partes que estamos, de hecho estamos pasando de algunas partes, ¿no? Por ejemplo, toda esa parte de la rotación es muy interesante, ver las ecuaciones, ver cómo se transforma. Tenemos tanto tiempo para eso. Pero todos estos detalles tengan por seguro de que los vamos a utilizar. El único problema es que como estamos viendo un concepto nuevo, pues nos vamos a demorar un ratito en llegar a las aplicaciones. ¿Sí? ¿En qué momento vamos a aplicar estas ecuaciones? Tengan por seguro que las vamos a aplicar. Es que ahorita es eso, ¿no? La parte conceptual. ¿Dudas hasta ahí en ese montón de ecuaciones que estamos escribiendo? Porque en los 30 minutos que todavía nos quedan, ¿sí? De todas maneras, sí es importante. Hemos definido una de las magnitudes fundamentales que necesitamos, que son los esfuerzos. Hemos definido, saber que hay unos esfuerzos que se conocen como esfuerzos deviatóricos, y hay otros esfuerzos que son los esfuerzos en ejes principales, que los obtenemos cuando hacemos estas componentes eran cero. Igual en el caso de, eso también falta, en este caso de 3 dimensiones, tendríamos sigma 1, sigma 2, sigma 3, los esfuerzos en los ejes principales, ¿no? Los ejes principales. Simplemente habría 3, ¿no? Eso me estaba faltando. Hay 3 ejes principales, pues en la sigma 1, sigma 2, sigma 3. Las componentes de corte se harían en este caso 0. Eso lo conseguimos por una rotación. Con todas estas notaciones, esto igual, no es lo mismo, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es agregar esta componente adicional en Z. Y como les digo, podríamos buscar alguna aplicación directa, inmediata de esto para que no sea tan lejano. Pero pues, digo, vamos a tener que más bien esperar a completar esta parte del esfuerzo con el siguiente concepto que es la deformación. Entonces, estamos hasta ahí. Esfuerzos en 3 dimensiones. Igual, verán que aquí el otro problema que podemos siempre tener en nuestro tipo de curso, en estos semestres modulares, es que igual, ¿no? Recuerden que hay un tiempo entre lo que uno presenta y el tiempo de asimilación que necesitan para ir acumulando todo este conocimiento, ¿no? Entonces, sí, ahí yo sé que puede ser complicado. Les digo, mientras sigamos en este curso modular, porque por ejemplo, ahorita estaría, pues, decir, hasta ahí, vamos a ver esfuerzos, ya tenemos que, primero, no tenemos ejercicios que hacer, pero al menos tener la lectura, por ejemplo, ir al otro libro, al de Haakon Fossen, leer un poco, que habla de los esfuerzos, situarme un poco en el contexto, en qué voy a utilizar esto, porque esto obviamente no lo vemos directamente aquí.
Esa es la diferencia del libro de Fosse, ¿no? Que ya directamente ya, porque está en otro contexto, que es la geología estructural. ¿No? Pero pues, esos son los retos que nos hemos planteado con estos cursos modulares, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar un poco. Y de todas maneras, el siguiente tema, que es la deformación, ¿sí? Yo creo que podemos comenzar directamente, al menos con... El problema es que ya tenemos varias ecuaciones nuevas que van a ir apareciendo, y obviamente la idea es, como siempre, tener un tiempo de asimilar los conceptos que hemos descrito. Generalmente, como digo, en este caso no tenemos muchos ejercicios todavía que podamos plantear, pero tengan por seguro de que van a venir, ¿no? En esta parte es más una introducción conceptual, antes de pasar al siguiente tema, que serían las deformaciones, ¿no? Que no me parece tan pertinente pasar directamente sin antes ustedes hayan hecho una primera revisión de esta serie de conceptos que acabo de mostrarles, ¿no? Por si acaso, porque siempre nos estamos guiando con nuestro texto, verán que si ustedes van a revisar, pues van a ver que aquí hemos hecho una buena simplificación de todo esto. Yo les he hecho un gran resumen de lo que está expuesto más o menos en unas, qué sé yo, cuántas está desde aquí, solamente para tener una idea, ¿no? Desde la página se acaba de isostasia, que básicamente hemos visto todo, ¿sí? Pero ya cuando entramos a esta parte, a los esfuerzos laterales, que está desde la página 97, no es 3 en 3 dimensiones. ¿Sí ven? Está más o menos unas 10 páginas, ¿no? ¿Sí ven? Que hemos avanzado, sobre las cuales obviamente no hemos hecho todos los desarrollos. O sea, toda esa parte de las rotaciones las hemos dejado ahí. Más bien ahorita, y esa es la idea, siempre hay que complementar también lo que estamos haciendo con ecuaciones con algún conocimiento práctico del asunto, y uno de esos conocimientos que les quiero mostrar para terminar esta clase, antes de pasar al otro tema, porque si no, va a quedar demasiadas ecuaciones, hay que equilibrar, porque a eso sí tenemos que tener cuidado, y ahí sí ustedes también deben ser también prudentes en expresar su opinión. A veces puede ser que, sí, la idea del profesor es avanzar, ¿no? Llenar el sílabo, acabar como sea, en las 5 semanas, pero también es importante la asimilación, o sea, el tiempo que debemos asimilar todos estos conceptos. Porque les digo, ahorita ya debemos lanzarnos al siguiente concepto, que es la deformación. Son otras cuestiones, otras ecuaciones que tenemos que ver. No, yo prefiero, hacemos esfuerzos, no vamos a hacer ejercicios, pero sí hay elementos que se les puede mostrar. Uno es el libro de Haakon Fosse. El otro elemento interesante, del cual podría venir el deber, vamos a ver, es el work stress. Ahora todo está en la red, pues a veces es más fácil. Ya, a ver, les voy a mostrar entonces. Mostrar pantalla. Entonces, lo que les voy a mostrar es un mapa mundial de esfuerzos, ¿no? Como siempre, más fácil siempre me parece ir al Google y escribir. Entonces, puedo escribir, ¿no? World Stress Map. Sí, porque digo, a veces sí pueden cambiar las direcciones, a veces no se encuentran, cambiar los nombres de los sitios. El buscador, como nos da la guía. Entonces, si ven, están acá, World Stress Map. Bueno, aquí está un poco la idea. Lo que nos interesaría acá, vamos acá a datos. Quiero mostrarles directamente los mapas. ¿Sí ven? Entonces está acá, ¿no? Por si acaso. En Download. ¿Sí?
¿Estamos claros? Verán dónde llegué, porque bueno, igual como todo hay mucha información, ¿no? Vamos acá. Entonces verán, estos son de 2016, ¿no? Sí, son datos bastante nuevos. Y aquí vemos mapa mundial. Bien, hay otros sitios muy específicos, ¿no? Que sobre todo nos dicen de dónde son los investigadores que han hecho esto. Y bueno, vamos al mundial, acá. Y ustedes van a ver que nosotros podemos descargarnos esto en algunas, no sé si está por aquí. No, no está por acá. Sí, no, ahí podemos descargarnos como datos, ¿no? En cambio acá, es esta, ¿no? Es esta ventana que más bien necesitamos utilizar. No sé si la ven, ¿no? Es este Creator Stress Map Online, es mejor, porque no vale la pena descargarse todo el mapa, ¿sí? Un montón de datos, para que más o menos vean dónde vamos a hacer el deber. Entonces está claro, verán, igual que los podría mandar directamente a que busquen, ¿no? Pero la idea es que más o menos ya les estoy, sí, no vale la pena descargarse todo. Y esta herramienta me estaba olvidando, ¿no? Create Stress Map Online, es esta. ¿Estamos claros? Verán que de aquí va a venir el deber. No es necesario hacer demasiado. Bueno, tenemos el tipo, la que vamos a hacer, y aquí podemos inclusive poner más cosas, ¿ven? Los límites de placa, varias cosas. Un mapa pequeño. Y obviamente aquí es lo interesante, ¿no? Si ven, aquí es donde nosotros vamos a poner las coordenadas en las cuales queremos obtener nuestro mapa de estrés. ¿Estamos claros? ¿Verdad? ¿No? Aquí es donde van a tener sobre todo que cambiar ustedes, porque la idea obviamente será hacer un mapa de estrés de nuestra región. Aquí los va a hacer por defecto en la parte de Europa, ¿no? Donde está hecho esto de acá. Aquí obviamente son los diversos tipos, las diversas maneras, si ven, de cómo se ha medido el estrés, de dónde vienen los datos. Entonces, perforaciones, y borehole, indicadores geológicos, fractura hidráulica, overcoring, etcétera, etcétera. Hay varios datos que podemos tomarlos todos. Las posiciones. Crear. Ah, no, hay algo que falla. Pero no me dice. No, aquí sí quiero poner mi propio archivo. No. Generar en PDF. Vamos a ver si cambiando el generar en JPG. Vamos a ver si es que con eso. No está funcionando entonces, la cuestión de cuando tenemos estas herramientas en línea, ¿no? Si lo pongo como PDF, tal vez, ¿no? Me señala un error. Porque obviamente la idea es que luego nos da un archivo. Entonces, si ven, son herramientas que a veces están en línea, pero no siempre pueden o no pueden funcionar, ¿no? Bueno, de todas maneras, sí hay yo tenía por acá, no sé si es que es una falla exactamente de la página web, ¿no? O de verdaderamente
Porque no, porque si fuera alguna falla de lo que estamos poniendo aquí, pues nos diría, ¿no? Generalmente funciona, suele funcionar. Y lo único que tenemos que cambiar aquí es estas coordenadas, ¿no? ¿Sí? Son estas coordenadas que tenemos que cambiar. Aquí directamente nos dibuja el mapa para saber dónde estamos, pero no, lamentablemente no. Hay alguna falla. Bueno, si no podemos ver, porque como les digo, esa vez son el que les mostré anteriormente, ¿se acuerdan sobre el browser ese de los sismos? Pues siempre funciona, porque es algo que está más permanentemente en mantenimiento. Estos son proyectos pequeños, ustedes ven que puede de un rato a otro dejar de funcionar. Bueno, de todas maneras les voy a mostrar, acá hay un ejemplo. De un resultado que ya está hecho, ¿no? Entonces, si ven, la idea que queríamos ver es este mapa. ¿Sí? Es en el mapa de esfuerzos a nivel mundial. Entonces, ven cómo se distribuyen los esfuerzos. Pues, inclusive puedo agrandar esta figura. Es que no sé, no se hace más. No, igual no voy a. Porque si ven aquí directamente me envía otra vez para hacer el mapa otra vez acá. ¿Sí? ¿Sí ven? Pero acá, hay un error. Pero bueno, ¿sí? Podemos ver al menos aquí un poco las diversas zonas donde el estrés en la corteza está directamente relacionado a las diversas posibilidades que podemos tener, porque si ven que puede haber estrés compresivo, extensivo, ¿sí? Que son las dos formas básicas que hemos visto. No sé si en el... No, aquí obviamente me muestra en forma de los colores, ¿no? Rojo es para una falla normal, el verde es para esfuerzo, entonces, ¿sí ven, no? Si quieren, el rojo aquí es compresivo, ¿sí? Al revés, el rojo sería extensivo, este sería en corte, el verde, y compresivo o fallas inversas en azul. Entonces tenemos un poco la medición de este tipo de estrés a nivel de a todo el globo. Obviamente la idea es que, como les digo, la idea era utilizar esta página para hacer un zoom aquí, necesité hacer un zoom sobre la zona del Ecuador y ver un poco cuáles son las componentes que se han podido medir de este mapa de estrés mundial. Pero ustedes ven, por alguna razón, verán que son páginas web, ¿no? Es decir, no son servicios que la gente ofrezca, ¿no? Puede ser que en algún momento dejan de funcionar y por eso siempre es bueno volverlas a revisar. Entonces, Profe, y disculpe, ¿no hay otra página? no, es un proyecto, no, ustedes ven, son proyectos Ok. mundiales, ¿no? Entonces, esto es hecho por la universidad alemana, la Universidad de Potsdam. No, ustedes ven, la página está ahí, inclusive aquí otra vez, aquí él mismo les manda otra vez a la misma página, a esta Casmo que se llama. Pero, pues sí, ¿por qué no funciona la página? Pues son proyectos que, como les digo, a veces, para que vean, estas páginas no es cuestión de ponerlas ahí y esperar que siempre funcione. El Iris Browser, ese que les mostré la otra vez de los sismos, ese siempre va a funcionar, ¿no? Es un servicio más internacional. Estos ustedes ven son proyectos pequeños de universidades, ¿sí? O sea, proyectos pequeños, es decir, que no hay mucha gente que está
que está detrás de ello. Obviamente lo que sí están son por ahí los datos, ¿no? Los datos sí se pueden obviamente descargar y mandar a dibujar, pero eso no es tanto nuestro interés. Nuestro interés es utilizar este tipo de ayudas, ¿sí ven? Entonces puede ser un momento que la página por alguna razón no le están dando mantenimiento, etcétera, ¿sí? Puede ser que en algún momento vuelva a funcionar, pero de todas maneras, al menos sabemos que existen estos datos, si es que en algún momento necesitamos. Obviamente eh, para nuestra escala, pues esto es muy grande, ¿no? Esto es, como ustedes dicen, es mundial. Si queremos ver, y ahora entonces como ya no pudimos ver este, pues no pensaba mostrarles el otro, pero bueno, como no pudimos ver este, si queremos ver, y ahora sí para terminar, a nivel local, pues bueno, les puedo mostrar cosas que se han hecho muy recientemente. Esta es una tesis de grado o doctoral en la universidad que yo estudié, la compañera Cristel Marchica, ¿verdad? Presentada, creo que está por acá la fecha, no está, pero bueno, fue en agosto, septiembre noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué hizo ella con mi director de tesis? Pues bueno, calcularon los esfuerzos y desplazamientos, ven que aquí hay muchas ecuaciones, en la zona del Ecuador, ¿no? Y claro, les voy a mostrar el resultado, ¿no? Cómo son los cálculos. Obviamente, ¿de dónde sale esto? Esto sale de observaciones satelitales, ¿sí? Es decir, de observaciones GPS. Las observaciones GPS me dan desplazamientos, pero yo puedo, a partir de los desplazamientos, calcular esfuerzos, ¿sí? Y ver un poco cómo está el mapa de esfuerzos. Este es desplazamiento igual, ¿sí? Todos estos son desplazamientos en el Ecuador, ¿no? Entonces, ven, acá está más o menos ya en forma de esfuerzos. Obviamente lo resolvieron para toda esta zona del Ecuador y norte de Perú, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver las zonas donde hay mayores esfuerzos en estas zonas, ¿sí? Están de colores entre amarillo y, y verde, ¿no? Entonces, todo esto se puede medir, ¿no? Vamos al mapa. Igual no es el único grupo que lo ha hecho, ¿no? Simplemente les estoy mostrando la forma básica. Entonces, obviamente, generalmente cuando hablamos de esfuerzos, cuando hablamos entre las placas, se prefiere hablar de acoplamiento, es decir, donde hay zonas que son más acopladas, donde hay más esfuerzo. Entonces, pueden ver, para terminar, esta es la zona de la costa nada más. Entonces, hay unas zonas en donde hay mucho esfuerzo de deformación, ¿eh? Son las zonas de máximo acoplamiento. Y pues ven por acá hay menos, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir? Que donde más sismos se espera que va a haber, más fuertes, son estas zonas de alto acoplamiento, ¿no? Como son precisamente, si ven, Esmeraldas y toda esta zona acá de Pedernales en Manabí. De hecho, saben, el sismo principal que se ha producido en la época histórica en el Ecuador es por acá, ¿no? No fue tan destructivo, por suerte, pero en magnitud ha sido el más grande. Entonces, todo esto ya se conoce, ¿no? Entonces, donde mayores esfuerzos se concentran a nivel de placas, ¿no? Esto es entre la placa de Nazca que se produce debajo de la placa sudamericana, ¿no? Están en estas zonas de aquí. Pues más que poner directamente como esfuerzos, pues, necesita ponerlo más como acoplamiento, ¿no? El coupling, ¿sí? El máximo acoplamiento, donde está rojo, 100%, y menor acoplamiento en estas zonas de acá. Entonces, no quiere decir que acá no va a haber sismos ni terremotos, una vez más, ¿verdad? La idea es que, como siempre, la probabilidad acá es mayor y históricamente lo confirma, ¿no? Todo esto. Y esto, bueno, igual fue hecho antes por ejemplo, si ven este modelo, ya lo tenían, es interesante, ¿no? En el modelo de acoplamiento verán cuándo era la fecha, ¿no? 2014. Esto fue antes del terremoto de Pedernales, ¿sí? Porque a veces piensa que solamente uno estudia viendo. No, verán, antes del terremoto de Pedernales, ustedes revisen, miren, esta era la condición, estas zonas de máximo acoplamiento, de máximo esfuerzo acá, Colombia, norte, y había estado toda esta zona de acá, ¿sí?
Y aquí inclusive ya se señala el terremoto del 2016, pero esto obviamente lo pusieron después, ¿no? Porque verán que los datos eran del 2014, ¿no? Ustedes pueden ver ahí esta ruptura de 1906, no sé si alcanzan a ver todo esto, ¿no? ¿Sí? Toda esta línea blanca. Pues fue un terremoto, pero fue un terremoto gigantesco, ¿no? ¿Sí? El más grande que hemos tenido en estas zonas de acá. En relación al que hubo último, que fue este de acá, ¿no? Toda esta zona que se rompió. Y hemos tenido importantes, ¿sí? En 1958 acá. Obviamente estos no produjeron tanta destrucción porque, bueno, toda esta zona de la costa del Ecuador no es como la conocemos ahora, ¿no? Que está llena de hoteles, playas, sitios de vacaciones, bueno, eso antes, eso es posterior a algún petrolero, ¿no? En el 58, pues es 29, uno, pero más lejos. Entonces, la aplicación final, ustedes quieren ver esto de los esfuerzos, es hacia acá, ¿no? Hacia donde mayor cantidad de esfuerzos haya, pues seguramente habrá mayor probabilidad de obtener sismos. Listo, entonces yo quería, como les digo, hacer el deber sobre el mapa, pues ya ni modo. Ahora, no es que no va a ser deber, pero ya vimos que, no, pues si no funciona, no hay. Tendremos que hacer el deber sobre otro tema de los esfuerzos. No hay problema. Así que, por favor, revisen estos conceptos. A veces es una clase más conceptual, aunque al principio hicimos un ejercicio, ¿cierto? Eso, como siempre, no se olviden de desconectarse, ¿sí? Porque si no, pues va a tener más seguridad de que la clase se empieza a grabar rápidamente. Eso, entonces quedamos hasta ahí. Ya, profe, muchas gracias. Mañana. Gracias. Mañana, profe.